¿Sabías que el ceviche peruano realmente tiene raíces mexicanas? No. ¿Qué? A ver. Efectivamente, en un estudio realizado por la Universidad de Gastronomía de Marsella, descubrió que quien realmente le puso el verdadero toque de sabor al ceviche peruano fue una persona de Sinaloa. El Papa León XIV tiene un fuerte ADN mexicano. ¿Por qué? Porque ha venido a México más de 15 veces. De enterar que los incas eran esclavos de los aztecas. ¿Sabías eso? ¿Me estás diciendo que un ejército compuesto por 2000 tlaxcaltecas conquistó lo que actualmente es Lima, Perú y Cusco, derrotando así al Imperio Inca? En un programa mexicano se atrevieron a decir que el ceviche es invento de Sinaloa y que el pisco fue perfeccionado en México, como si la historia del Perú no existiera. Una falta de respeto total. El ceviche es patrimonio cultural del Perú, con raíces que vienen desde nuestras culturas ancestrales que ya marinaban el pescado con ají y sal mucho antes de la llegada de los españoles. Y el pisco, reconocido mundialmente, tiene denominación de origen peruana, nació en nuestras tierras, en nuestras viñas, y es un símbolo que nadie puede arrebatarnos. Decir que el Perú le debe el éxito de su gastronomía a México es simplemente un insulto a nuestra identidad nacional. La cocina peruana no solo es orgullo del país, sino que ha sido reconocida como la mejor del mundo en múltiples ocasiones. México tendrá lo suyo, y se respeta, pero el ceviche y el pisco son peruanos, y defenderemos eso con la misma pasión con la que defendemos nuestra bandera. ¿Sabías que el ceviche peruano realmente tiene raíces mexicanas? No. ¿Qué? A ver. Efectivamente, en un estudio realizado por la Universidad de Gastronomía de Marsella, descubrió que quien realmente le puso el verdadero toque de sabor al ceviche peruano fue una persona de Sinaloa. ¿Qué? ¿Es real? En uno de los viajes del cocinero Silvestre Gama, oriundo de Los Mochis, Sinaloa, fue que, mezclando la sabiduría de la creación del ceviche mexicano, logró con los ingredientes peruanos crear ese platillo que tanto presumen a nivel mundial. Lo sabía. Además, logró mejorar la receta del pisco peruano. ¡Wow! Esto me está volando la cabeza, chaparro. Fue tan determinante el toque mexicano que los peruanos llegaron a pensar que su cocina lograba rebasar la cocina mexicana. Obviamente no es cierto, ¿no? Obviamente, y no solamente eso, sino que si tú vas siguiendo los rastros de la historia del ceviche peruano, encontrarás el toque mexicano que es el verdadero secreto de su sabor. Por eso, Lalo, como lo decimos hoy y siempre, ¡viva México, cabrones! Lo increíble es la ignorancia con la que algunos mexicanos se atreven a hablar de nuestra historia. Decir que los incas eran esclavos de los mayas no solo es un disparate, es una muestra de no haber abierto nunca un libro serio de historia. Los incas no cruzaron jamás a México, nunca existió un contacto entre ambas culturas, y mucho menos fueron usados para construir pirámides. La realidad es que el imperio inca fue uno de los más grandes y avanzados del planeta en su tiempo. Fueron maestros en agricultura, en ingeniería, en arquitectura, en organización social. Ellos mismos inventaron sus técnicas de cultivo, sus andenes, su forma de sembrar en las alturas. ¿Esos conocimientos se los enseñó a alguien? No. Fue fruto de su genio y esfuerzo propio. Por eso, cuando escuchamos a ciertos mexicanos inventando cuentos, lo único que dejan en evidencia es su ignorancia absoluta y su falta de respeto por la grandeza del Perú y de los incas. Para todos los que no creen que los incas eran esclavos de los mayas. Bueno, aquí va la historia completa desde el principio. Los mayas y los aztecas esclavizaban a los incas, usándolos para construir las grandes pirámides de México. Los incas estaban completamente ignorantes, sin saber nada de agricultura, hasta que los mayas y aztecas les enseñaron a cosechar y cultivar sus tierras. Esto empezó alrededor del año 1200, cuando las pirámides comenzaban a construirse. Los incas trabajaban día y noche en plantaciones bajo el control de los mayas y aztecas, quienes los mantenían así por siglos. No les enseñaron a leer ni escribir, porque querían mantenerlos bajo control, evitando que adquirieran conocimientos que les dieran poder o independencia. Muy bien, gracias. Eso es lo único que yo quería saber. Y la ignorancia de algunos mexicanos no tiene límites. Ahora salen a decir que un ejército de 2000 tlaxcaltecas conquistó Lima y Cusco derrotando al imperio inca. Por favor. Eso es desconocer por completo la historia.
El Tahuantinsuyo fue uno de los imperios más grandes y organizados del planeta, con millones de habitantes, una red de caminos única y un ejército formidable. Pretender que un pequeño grupo de tlaxcaltecas lo conquistó es un insulto a la inteligencia. Pero no queda ahí. Dicen que por eso en el Perú hay apellidos mexicanos y que los peruanos sabemos hacer tamales gracias a ellos. Otra mentira más. Los tamales existen en todo el continente desde antes de la llegada de los españoles, con distintas versiones en cada país, y en el Perú tienen una identidad propia, heredada de nuestras raíces andinas, no de un supuesto legado mexicano. Lo único que estas declaraciones muestran es la brutal ignorancia y el intento desesperado de apropiarse de la grandeza inca. El Perú no necesita inventar historias falsas, nuestra cultura habla por sí sola. ¿Me estás diciendo que un ejército compuesto por 2000 tlaxcaltecas conquistó lo que actualmente es Lima, Perú y Cusco, derrotando así al Imperio Inca? Ahora entiendo por qué existe en Perú un apellido de nombre mexicano y también ahora entiendo por qué los peruanos saben hacer tamales. ¡Viva México, señor! Un reconocido periodista mexicano volvió a encender la polémica con una declaración totalmente ridícula. Aseguró que el Papa León XIV tiene un fuerte ADN mexicano solo porque visitó unas 15 veces a México. Pero lo más grave no es la mentira, sino la obsesión que tienen algunos mexicanos de querer compararse con el Perú en todo. Porque la realidad es clara, el Papa vivió casi toda su vida en el Perú, no en México. Resulta hasta cómico ver cómo inventan historias para inflar su ego nacionalista, cuando en lugar de aceptar la grandeza peruana en cultura, historia y religión, se aferran a teorías absurdas. El problema no es lo que digan del Papa, sino esa necesidad enfermiza de querer ponerse al nivel del Perú, cuando los hechos y la historia demuestran quién tiene un legado sólido y quién no. Pues el Papa León XIV tiene un fuerte ADN mexicano. ¿Por qué? Porque ha venido a México más de 15 veces. En una entrevista ofrecida por el embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco, dio a conocer esta información. Por ejemplo, que fue también en una peregrinación hasta el Santo Señor de Chalma, que celebró misa aquí en la iglesia de San Agustín en Polanco y que conoce y que comprende, por supuesto, la realidad de nuestro México. Adicionalmente, en una entrevista que dio para el New York Times, su hermano John Prevost, ha dicho que era mucha la cercanía que tenía con el Papa Francisco y que se hablaban muy seguido y que le queda perfectamente claro que él va a continuar con la línea del Papa Francisco. Así que tenemos a un Papa, León XIV, con fuerte ADN, presencia y conocimiento de México y los mexicanos. Señores, después de escuchar todas estas barbaridades, creo que ya no queda duda de algo, la obsesión mexicana con el Perú es real. Primero intentan decir que el ceviche nació en México, cuando la historia, la arqueología y hasta los cronistas demuestran que ya en tiempos de los incas se preparaban platos con pescado marinado en ají y tumbo. Luego se atreven a decir que el pisco fue perfeccionado en México, cuando es una bebida netamente peruana, con denominación de origen y reconocida internacionalmente. Todo esto no es otra cosa que un intento desesperado de quitarle mérito a la grandeza de la gastronomía y cultura peruana. Pero no se quedaron ahí, la ignorancia fue más lejos. Tuvimos que escuchar que los incas fueron esclavos de los mayas, que fueron llevados a construir pirámides en México y que aprendieron a sembrar gracias a ellos. Una total falta de respeto y una mentira grotesca. Los incas no solo desarrollaron su propia ingeniería, sino que construyeron Machu Picchu, Sacsayhuamán y un sistema agrícola que hasta hoy sorprende al mundo. No hay comparación posible, y pretender reescribir la historia para sentirse superiores es simplemente ridículo. Y por si fuera poco, apareció otro sabio diciendo que un ejército de 2000 tlaxcaltecas conquistó Lima y Cusco. Por favor, ¿qué clase de disparate es ese? Todos sabemos que la caída del imperio inca fue producto de la invasión española, no de guerreros mexicanos. Y lo peor, dicen que por eso hay apellidos mexicanos en el Perú. Una muestra más de cómo la ignorancia y la envidia generan fantasías que nadie en su sano juicio puede creer. No bastando con todo eso, otro periodista se atrevió a decir que el Papa León XIV tiene ADN mexicano, solo porque visitó México unas cuantas veces. Un insulto a la inteligencia. El Papa vivió casi toda su vida en el Perú, pero claro, ellos necesitan inventar historias para sentirse protagonistas, porque en el fondo saben que en cultura, en historia, en legado y en gastronomía, el Perú siempre lo supera. Y aquí está lo más importante, ¿por qué tanta obsesión con el Perú? Porque saben que nuestra gastronomía es reconocida como la mejor del mundo, que Machu Picchu es una maravilla universal, que el Imperio Inca fue un ejemplo de organización y desarrollo que todavía asombra a la ciencia. México tiene su historia,
su cultura, su música, pero lo que no soportan es que cuando se habla de grandeza, el nombre que aparece en boca de todos es Perú. Así que yo lo digo claro, basta ya de permitir que nos quieran robar lo que es nuestro. El ceviche es peruano, el pisco es peruano, la historia del Tahuantinsuyo es única e incomparable, y el Papa no tiene nada de mexicano. Todo esto no son más que intentos de disminuirnos, pero la verdad siempre brilla. Y a quienes dudan, les digo algo, viajen, prueben, investiguen, y verán que la realidad está de nuestro lado. Por eso, amigos, si están de acuerdo con esta defensa de nuestra cultura y de nuestra identidad, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y comenten, ¿qué opinan de toda esta serie de barbaridades? ¿Creen que México nos envidia o que simplemente no soportan ver al Perú en la cima? Los leo en los comentarios.